Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos todos. Seguimos estudiando los valores gobernantes del Centro Familiar Cristiano y la importancia que estos tienen en la formación del carácter de todos nosotros como líderes de nuestros hogares, con nuestra esposa, con nuestros hijos, que es el círculo más cercano y de mayor influencia que podemos tener en nuestra vida como personas a las que Dios ha establecido como los cabezas de hogar, tal como nos llama la Escritura, la palabra del Señor. Vamos a hablar esta noche sobre uno de los valores gobernantes que tiene que ver con la humildad, un valor gobernante importante como todos los demás, pero que tiene una relevancia en la palabra, que es muy práctico, que es muy sencillo, pero que tiene grandes enseñanzas para nuestra vida. En primera instancia, vamos a hablar de la definición y la naturaleza de lo que es la humildad de acuerdo a la luz de la palabra de Dios. Humildad, voy a darles dos definiciones, una del origen latino o latín, que es la palabra humilitas, que proviene de humilis y relacionada con humus, con H-H-U-M-U-S, humus, que quiere decir tierra o literalmente estar a ras del suelo. Es el significado de la palabra humilitas, o en una posición baja, no baja socioeconómicamente o socioculturalmente, no baja en el sentido de humillación, no se trata de estar sometido o contra tu voluntad, no se trata de estar en un sobajamiento personal o individual, sino en un acto de reconocimiento por lo menos a tres cosas: a lo que Dios es, o sea, nosotros en comparación con lo que Dios es, y lo que nosotros somos como parte de la creación de Dios. El hombre fue creado del polvo de la tierra, y humilitas, que proviene esta palabra del latín, que quiere decir tierra o estar a ras del suelo, en una posición baja, como lo acabamos de señalar. Es decir, nosotros reconocemos que provenimos de la tierra, y la idea atrás de esto, de estar en una posición baja o a ras de tierra, es decir, estamos como personas que tenemos conciencia todo el tiempo de lo que somos, de dónde provenimos y de una actitud imperante en nuestra vida en relación sobre todo a Dios, en relación a nuestros semejantes, de quien la Biblia dice que los debemos considerar como superiores a nosotros mismos. Esto no es un concepto de darte el bajonazo a ti mismo, ni de vivir bajo intimidación o con complejos de inferioridad, no tiene nada que ver con eso. Habla de una correcta actitud en el corazón. La adoración en la Biblia quiere decir postrarse hasta tocar el suelo con el rostro. Una persona se inclina en la adoración. La palabra griega proskuneo
quiere decir postrarse con el rostro tocando el suelo o tocando la tierra de donde provenimos. Juan en el Apocalipsis ve al ángel que le da la revelación del Apocalipsis y se inclina para adorarlo, y el ángel le dice: mira, yo soy consiervo tuyo, no soy alguien digno de a quien tú debes de adorar, adora a Dios. La palabra proscuneo en la adoración es postrarse con el rostro tocando el suelo, haciendo contacto con aquello de donde nosotros provenimos, que es la tierra. El hombre fue creado del polvo de la tierra, pero como digo, más que una posición física del individuo, habla de una actitud del corazón ante Dios, ante los demás y ante uno mismo. En el contexto bíblico, entonces, ser humilde refiere a una actitud del corazón que implica mansedumbre, humildad, sinónimo de mansedumbre, o ausencia de ego en la persona o de egocentrismo, que reconoce por un lado nuestra insuficiencia personal, tenemos claridad de nuestras limitaciones y nuestra dependencia absoluta en todo tiempo de nuestro máximo ser superior, que es nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. No es solo una conducta exterior, sino una disposición interna del corazón del individuo. Nunca la humildad es una señal de debilidad. Por el contrario, es una señal de fortaleza del carácter. Hay otra definición que no proviene del latín, sino del hebreo, es anabá, con B chica, A y H al final. Anabá es la modestia humana y que reconoce la clemencia divina. Es decir, alguien que es modesto, sencillo, no jactancioso, no soberbio, pero reconoce la clemencia de Dios. Te leo dos pasajes, uno de Proverbios 15:33 en la versión Reina Valera 1960, que dice: el temor de Jehová es enseñanza de sabiduría, y a la honra precede la humildad. Es decir, a quien Dios reconoce y exalta es a la persona humilde, que tiene esta actitud del corazón para consigo mismo, para con los demás y para con Dios. Proverbios 22:4 dice: riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y del temor de Jehová. Una persona temerosa de Dios, una persona sencilla y humilde, dice que recibe como recompensa de su humildad riquezas por un lado, honra por el otro y vida, una vida longeva o longeva, prolongada. Riquezas, honra y vida son la remuneración o el beneficio o la consecuencia de la humildad y del temor de Jehová. Pero no solamente queremos hablar de lo que significa la humildad, sino también de un máximo ejemplo o modelo que nosotros tenemos en la palabra, que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Él es el modelo perfecto en todas las áreas de nuestra vida. Jesús demostró prácticamente su humildad a través del proceso de no tuvo como siendo un Dios, no tuvo como una cosa a la cual se tenía que aferrar el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, es decir, dejó sus atributos divinos y en el momento de su encarnación fue un acto de humildad. No es lo mismo querer subir que querer bajar. Y alguien que ha estado en una posición elevada, suprema, como en el caso de Jesús, no estimó
el permanecer en esa posición elevada, siendo Dios, sino que se despoja a sí mismo de su divinidad, toma forma humana, se encarna, ¿verdad? Por medio del vientre de la Virgen María, como una obra sobrenatural del Espíritu Santo, y luego adopta una actitud de servicio y de obediencia hasta la muerte, dice la Escritura, y una muerte no como cualquier muerte, sino una muerte de cruz. En el Antiguo Testamento, morir en una cruz era sinónimo de humillación, era sinónimo de vergüenza. Entonces Jesús se humilló a sí mismo, se encarnó primero, una muestra de humildad. Siendo alguien grande, quiere decrecer para estar al mismo nivel que el ser humano y poderse identificar plenamente con nosotros, como pensábamos, como sentíamos, las motivaciones que como seres humanos podemos tener. Y Jesús deja de ser Dios de manera voluntaria y deja, no es que lo abandone absolutamente, pero deja a un lado sus atributos divinos, se encarna y toma forma humana y luego nos sirve y se hace obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mateo 11, 28 y 29, en la versión Reina Valera 1960 dice: venid a mí, está hablando Jesús, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús nunca hizo, mientras estuvo en vida, alarde de nada respecto de las cualidades de su persona. De lo único que refirió que se debería aprender de él fue: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De esta humildad, de la que podemos tomar como ejemplo a la persona de Jesús, Él no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos, dice la Escritura. Entonces, la humildad se muestra sobre todas las cosas en el servicio que siempre estamos dispuestos a brindarle a los demás, a los que están en nuestro entorno, empezando por el núcleo más cercano, que es nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos. Nosotros somos los servidores mayores de nuestra esposa y de nuestros hijos. Y Jesús dijo: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Luego en Filipenses 2, del 5 al 8, nuestro Señor Jesucristo, o más bien el apóstol Pablo, habla de la actitud de Jesús, de la cual debemos de ser imitadores. Leo textual: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres en su encarnación, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Y dijimos, no cualquier muerte, sino la muerte de cruz, como la de un malhechor. Jehová cargó en Jesús el pecado de toda la humanidad, y la justicia que estaba en Jesús se nos imputó gratuitamente a todo el género humano, su inocencia y su justicia. Entonces el justo fue ofrecido por los injustos para llevarnos a Dios. Y si alguna justicia tú y yo tenemos el día de hoy, no es nuestra propia justicia, sino la justicia que es por la fe en Cristo Jesús, Señor nuestro. Mira la transacción.
El pecado y la culpa nuestra fue sobre Él, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, el precio de nuestra redención fue sobre Él, el precio por nuestros dolores y enfermedades fue sobre Él, y de Él nos vino la justicia divina, el amor de Dios, el perdón, la restauración, la reconciliación con Dios mismo, porque nuestro pecado había hecho una separación entre nosotros y Dios, y por la obra de Jesús a nuestro favor, nosotros fuimos reconectados otra vez con nuestro Creador, con nuestro Padre Celestial, con Dios nuestro Señor. Pero no solamente estamos hablando del significado de lo que es la palabra humildad, sino también del modelo de donde proviene el ejemplo mayor que nosotros tenemos, que es de nuestro Señor Jesucristo. Pero en tercer lugar, déjame que te hable del contraste que la Biblia señala claramente entre el orgullo o la ostentación, ¿verdad? Y la humildad. Para esto déjame leerte simplemente algunas porciones de la Escritura. Proverbios 16, 18 y 19, versión Reina Valera 1960, dice: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Mejor es humillar el espíritu con los humildes que repartir despojos con los soberbios. Si tenemos que escoger entre una actitud de soberbia, de enorgullecimiento, a una actitud de humildad, mil veces ser humilde que ser jactancioso o que ser orgulloso. Santiago 4:6, Reina Valera también 1960, dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La humildad trae como beneficio a nuestra vida un otorgamiento de la gracia de Dios, del favor de Dios, de la comprensión divina, de todo aquello que está y que puede venir a nosotros del trono de la gracia de Dios. Nos podemos acercar a Dios confiadamente por medio de la fe para recibir misericordia y oportuno socorro. El Salmo 138, versículo 6, también Reina Valera 1960, dice: porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Dios, si tiene que escoger entre atender a un humilde o a un altivo, al altivo lo mira de lejos, pero al humilde lo atiende con regocijo de su corazón, porque es esa actitud del corazón de tener conciencia clara de lo que somos en comparación con la grandeza de lo que Dios es, de nuestra injusticia comparada con la justicia divina, de nuestra insuficiencia comparada con la capacidad infinita y la suficiencia soberana de Dios, de nuestra indignidad comparada con la dignidad divina, y es un contraste maravilloso que nos dice el Salmo 138:6, que Jehová es excelso, exaltado por encima de todas las cosas, y atiende al humilde, más al altivo lo mira con recelo, lo mira de lejos. Pero déjame hablarte en última instancia también, en esta descripción muy breve y sencilla de la humildad, de los frutos de una vida abundante. Primera de Pedro 3:8, en una versión de la Biblia, Nueva Biblia Vida, NB grande, B chica, dice: en fin, vivan ustedes en armonía unos con otros, compartan sus penas y alegrías, ámense como hermanos, tengan compasión
Y luego agrega, y sean humildes. No le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal, dice otra parte de la Escritura. Al contrario, bendíganlo al que los maldijo, porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. Entonces, los que reciben bendición de Dios son aquellos que tienen esta actitud del corazón de sencillez, de tener conciencia de quiénes somos, de dónde provenimos, del polvo de la tierra, y que adoramos la grandeza de nuestro Dios y nos postramos con el rostro a tierra, reconociendo que venimos del polvo de la tierra y que no tenemos un concepto de nosotros mismos más alto que el que deberíamos de tener. Cuando un varón en la casa no es humilde, no es sencillo, no puede convertirse en el siervo mayor de lo que la esposa necesita que sea y los hijos necesitan que sean. Lo que más van a recordar la esposa y los hijos fue que tú siempre estuviste ahí para ellos, para atender sus necesidades, para suplir cualquier situación que ellos estuvieran pidiendo, para satisfacer cualquier necesidad, para resolver cualquier problema. El estar ahí en el momento en que ellos lo requirieron es el mayor servicio que un hombre humilde le puede brindar a la esposa. Dice, no le hagan mal al que les hizo mal, ni insulten al que los insultó. Al contrario, bendíganlo, porque Dios los eligió a ustedes para que reciban bendición. Te leo ahora Filipenses 2, del 1 al 4, también Nueva Biblia Vida, NB grande, B chica. Así que si se sienten animados al estar unidos a Cristo, si sienten algún consuelo en su amor, si todos tienen el mismo espíritu, si tienen algún afecto que sea verdadero, llénenme de alegría, dice Pablo, poniéndose de acuerdo unos con otros, no vivan en el desacuerdo permanente, amándose entre ustedes y estando unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, más bien hagan todo con humildad. Este es el concepto, hagan todo con humildad. No hagan nada por egoísmo o por vanidad, considerando a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. Cuando tú estás sentado en un camión y se sube una mujer embarazada o una anciana, una dama, y tú te pones de pie en consideración a la fragilidad de una dama, a la caballerosidad que debemos de tener. Se siente esa señora, por favor, madrecita santa, le dice una anciana, venga y siente usted aquí una mujer embarazada. Cuando alguien se sube y dice, ya no hay caballeros aquí, tú no puedes decir, no, si hay caballeros, lo que no hay son lugares. No, no seas socarrón, ponte de pie, sé humilde y considera siempre el bien de los demás primero por encima del tuyo. Cuando se van a sentar a ver la televisión, alguna serie de televisión, algún partido de fútbol del mundial, aunque México ya no esté en el mundial, no agarres el lugar mejor para ti mismo. Deja que tu esposa, que tus hijos agarren los mejores lugares. Tú sacrifícate a sí mismo, pero no. A veces los hombres somos medios gandallones y no somos humildes, sino soberbios. Y queremos que nos sirvan como los grandes jefes y señores. No, debemos dar muestras prácticas de humildad. Cuando hacemos la fila para agarrar el pecero a la hora de esperar un taxi, no adelantársele al que lo estaba esperando con anterioridad a ti,
Seamos humildes, seamos sencillos, no queramos ser siempre los primeros y estar por encima de los demás. Dice, consideremos a los demás como mejores que ustedes mismos. Cada uno debe buscar no solo su propio bien, sino también el bien de los demás. El humilde no va y se sienta hasta enfrente, el humilde va y se sienta atrás. Digo, cuando llegues a una reunión, no ocupes los primeros lugares, sino no sea que alguien venga y te diga, disculpe, no puede ocupar este lugar porque hay otra persona que es considerada más digna, más respetable, de mayor jerarquía que usted. Haga el favor de pasarse a la banca de atrás. No, dice, vaya y siéntese usted atrás. Es mejor que alguien vaya atrás y te diga, por favor, no se puede usted quedar sentado aquí. Pásese a los lugares primeros. No querramos, con una actitud egoísta y de orgullo propio, querer ser siempre los primeros, querer estar por encima de los demás, querer ser siempre los primeros en los beneficios por encima de los demás. La actitud de humildad considera a los demás como superiores a uno mismo, no porque lo sean. En el plano humano y ante Dios, todos los seres humanos estamos en un mismo rango, en una misma categoría. Tú no puedes ver a nadie por encima del hombro, ni tampoco los puedes ver para arriba. No tengas más alto concepto de ti que el que debes de tener, dice la Escritura, pero tampoco un concepto más bajo de ti que el que debes de tener. No debes de ser una persona con complejos, ni considerar que los demás son más dignos que tú. Tienes la actitud de concederles el privilegio de ocupar el primer lugar, de sentarse en un lugar más privilegiado, de tener primero el acceso, de ser tomados en cuenta antes que tú, de que se sirvan primero a la hora de repartir los alimentos. Hay muchas maneras prácticas de mostrar la humildad, una actitud de servicio siempre para los demás. Que esto sea, queridos caballeros, cabezas de hogar, los primeros que nos podamos distinguir. A la hora que vamos en un restaurante, no seamos los primeros que pidamos, dejemos que pidan las damas primero. Si tú estás en una mesa, cualquiera aquí te puede dar testimonio. Si hay una dama ahí, no permitas que la dama pague la cuenta, no seas gandalla. ¿Cómo puede ser que estando una dama en la mesa, tú dejes que paguen la cuenta? En la cultura posmoderna, ahora todo mundo, pues es lo más normal, pues cada quien paga su cuenta y sí, pues entre los jóvenes y todo, pero ¿sabes qué? Había una bella canción que decía, yo soy como los amantes a la antigua que suele todavía mandar flores, como si fuera un rasgo distintivo que ha desaparecido de la cultura, ya no digamos de la gente caballerosa, de la cultura de un hombre, de un caballero, de alguien que es sencillo, de alguien que es humilde. Es importante que estas actitudes y valores gobernantes predominen entre nosotros, que podamos ser distinguidos por nuestra diligencia, que podamos ser dirigidos por ser gente que es confiable, que podamos ser señalados como gente buena administradora, que tiene un sentido de excelencia, que tiene un sentido de responsabilidad, pero también una actitud en el corazón de humildad, de mansedumbre, de servicio, que reconoce siempre la grandeza de Dios y el privilegio de los demás antes que el nuestro, que nos vean como servidores de todos los demás, empezando por tu esposa y siguiendo con nuestros hijos también. Dios te bendiga, me da tanto gusto estar contigo, compartiendo estos principios y estos valores. Vamos a seguir añadiendo más. Estamos preparándoles toda una carpeta con todos la visión, la misión, los valores de los gobernantes del Centro Familiar Cristiano y los 4 ejes fundamentales
del Centro Familiar Cristiano. ¿Por qué? Porque como varones, como cabezas de nuestro hogar, somos los primeros que debemos tener esto al dedillo, traerlo pero súper macheteado, no solo porque lo tengamos bien concebido en la mente, sino porque lo hayamos integrado cabalmente a nuestro estilo de vida. Te mando un abrazo fuerte, búscate varias maneras prácticas de cómo ser un servidor distinguido, sencillo y humilde para tu esposa y para tus hijos y todos los que estén a tu alrededor, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, de estudio, tus jefes, en todo lugar en donde tú tengas una autoridad superior por encima de ti. Muestra el respeto, muestra la humildad y muestra el servicio que Dios está esperando de nosotros y que Cristo Jesús, nuestro Señor, nos vino a enseñar. Dios te bendiga. Muchas gracias por atender. Nos vemos la próxima semana. Bendiciones.